El aire estaba saturado de polvo que parecía casi vivo, pesado y áspero, asentándose profundamente en la garganta con cada respiración. Apestaba a sudor, mezclado con un miedo que ya se propagaba con rapidez. Luego llegó el ruido, el trueno de los cascos acercándose, innumerables impactos fundiéndose en un ritmo atronador que hacía temblar el suelo bajo los pies de todos los que estaban allí. Después vinieron los gritos, agudos y penetrantes, cortaban la bruma, elevándose desde el centro de la ciudad, donde las puertas por fin se habían derrumbado. En los callejones estrechos, las mujeres se aferraban unas a otras, las mangas de seda rasgándose mientras huían, los ojos desorbitados por el terror, la respiración entrecortada y desigual. Ya no quedaba escapatoria. Las flechas surcaban el aire por encima, alcanzando cuerpos con una precisión brutal. La sangre se hundía en la tierra y volvía oscuras y resbaladizas las calles antiguas. Una tras otra, las antaño orgullosas torres de Samarcanda quedaron en silencio. Sus estandartes fueron pisoteados bajo botas con herraduras de hierro, y aún así el verdadero horror estaba todavía por llegar. Ese aguardaba en las manos de los vencedores, hombres que ya no reconocían a personas, solo recompensas que debían ser reclamadas. Mientras el sol descendía y las sombras se alargaban sobre los escombros, un murmullo apagado recorrió a quienes seguían con vida. La horda no había llegado simplemente para tomar tierras, sino para borrarlas por completo. Lo que sigue implica matanzas, esclavitud y el ataque deliberado contra las mujeres de formas cuyos ecos continúan resonando a lo largo de la historia. Estos relatos proceden de crónicas escritas por quienes fueron testigos y sobrevivieron, y resultan profundamente perturbadores. El objetivo aquí no es recrearse en el sufrimiento, sino desvelar el sistema que había detrás. La planificación, el razonamiento frío, el uso del miedo como arma. Si esto resulta insoportable, está bien apartarse. No hay juicio alguno. Para quienes permanezcan, corramos el velo. Esto no fue un caos sin propósito. Fue una tormenta cuidadosamente moldeada, destinada a destruir imperios y reconstruirlos a imagen de un solo hombre. En el año 1220, la horda mongola irrumpió en Samarcanda, la joya resplandeciente de Asia Central, no en un arrebato de furia descontrolada, sino como parte de un método de conquista que convirtió al propio miedo en combustible. El imperio corasmio se extendía desde el mar Caspio hasta el río Indo, rico, poderoso y seguro de su fortaleza. Esa seguridad resultó fatal, cuando funcionarios corasmios asesinaron a los enviados mongoles, una ofensa imperdonable en la cultura de la estepa. Desencadenaron algo mucho mayor que una simple venganza. Lo que siguió fue más allá de la guerra. Se convirtió en un experimento continental, en el que ciudades como Samarcanda sirvieron como campos de prueba para tácticas que remodelarían el mundo. ¿Por qué sigue importando esto hoy? Porque muestra cómo un solo error puede transformarse en una máquina que devora a millones. Revela cómo el terror multiplica la obediencia, cómo el poder depende de cálculos implacables, y cómo los ecos de tales sistemas aún persisten en nuestra era fragmentada. Para comprender el colapso, debemos comenzar con el ascenso. Imagina la estepa mongola a finales del siglo XII, un mar interminable de hierba bajo un cielo duro e implacable. Las tribus luchaban como lobos hambrientos, unidas por alianzas frágiles y enemistades interminables. Vientos amargos barrían los campamentos nómadas, donde sobrevivir exigía dominar el caballo y el arco mucho antes de que terminara la infancia. En ese mundo nació Temujin,
alrededor del año 1162, cerca del río Onón. La leyenda afirma que llegó a la vida empuñando un coágulo de sangre, una señal, creía su pueblo, del destino. Su padre, un caudillo menor, fue envenenado por rivales cuando Temujin tenía solo 9 años. En un instante, su familia pasó del respeto al abandono. Sobrevivieron desenterrando raíces heladas y cazando roedores durante inviernos despiadados. Antiguos aliados se apartaron sin dudarlo. Temujin fue capturado, esclavizado y humillado, aprendiendo pronto que la debilidad era una invitación a morir. Escapó. Lenta y deliberadamente, reunió seguidores, hombres unidos no por la sangre, sino por la lealtad y las penurias compartidas. Forjó alianzas mediante el matrimonio y una estrategia cuidadosa. Su esposa, Borte, fue capturada poco después de su boda, un destino común en aquel mundo sin ley. Temujin la persiguió, reunió guerreros y la recuperó. Fue su primer triunfo real y una lección sobre el poder de la fuerza. Pero la traición siempre estaba cerca. Su hermano de sangre se convirtió en su enemigo. Cuando Temujin finalmente lo derrotó, ordenó que 70 rivales fueran hervidos vivos en calderos, no por locura, sino para enviar un mensaje. En la estepa, la crueldad era un lenguaje, unirse o ser borrado. Para el año 1206, Temujin había sometido a las tribus rivales. En una gran asamblea junto al río Keraita, lo nombraron Genghis Khan, gobernante de todos. Lo que vino después no tuvo precedentes. Reconfiguró la sociedad como si fuera un solo ejército, dividiendo a la gente en unidades de decenas, centenas y millares. El mérito pesaba más que el linaje. Un pastor podía ascender al mando. Un noble podía quedar reducido a la nada. Los espías se movían en silencio entre las filas, imponiendo la lealtad. Los caballos se criaban para la resistencia. Las flechas se fabricaban para atravesar armaduras. Los enemigos derrotados no eran desechados, eran absorbidos, reutilizando sus capacidades. Esto no era desorden, era innovación. Una máquina de guerra móvil impulsada por el botín, la disciplina y la promesa. En su centro se alzaba una regla simple: sométete y sobrevive, resiste y desaparece. Genghis Khan dirigió entonces la mirada hacia afuera. Primero vinieron las dinastías Chixia y Jin de China. Las ciudades cayeron. El tributo llegó en forma de seda, hierro, ingenieros y conocimiento. El imperio se volvió más rico, más afilado, más eficiente. Luego, un solo incidente encendió algo mucho más oscuro. En el año 1218, Genghis envió una caravana comercial al imperio corasmio. El gobernador de Otrar la confiscó, acusó a los mercaderes de espionaje y ordenó su ejecución. Genghis exigió justicia. El Shah, Muhammad II, respondió ejecutando al enviado mongol y devolviendo su cabeza rapada, un claro acto de desprecio. Genghis Khan no respondió con palabras, sino movilizando sus fuerzas. Más de 100.000 jinetes se reunieron. La tormenta de la estepa se había desatado, avanzando implacable hacia el oeste. Ese otoño, Genghis dividió su ejército, una táctica que confundió a los enemigos acostumbrados a fuerzas centralizadas y lentas. Otrar fue el primer objetivo. Tras meses de asedio, el gobernador traidor fue capturado. Plata fundida se vertió en sus ojos y oídos, un castigo brutal y simbólico. Luego, la horda mongola se extendió, atacando varias ciudades al mismo tiempo y desmantelando las defensas del Shah. Muhammad huyó, abandonando su imperio, perseguido a través de desiertos y montañas hasta morir solo en una isla del mar Caspio. Su hijo, Jalal ad-Din, intentó organizar la resistencia, pero el impulso mongol era imparable. El sistema mongol se basaba en la velocidad y el ingenio.
retiradas fingidas atraían a los enemigos a emboscadas. Máquinas de asedio, construidas por artesanos esclavizados, lanzaban fuego y piedras con efecto devastador. La guerra psicológica amplificaba el terror. Los rumores llegaban a las ciudades antes que los mongoles. A comienzos de 1220, las carreteras de Samarcanda yacían abiertas y sin vigilancia. Samarcanda se erguía como símbolo de la gloria del imperio corásmio. Minaretes que se elevaban al cielo, bazares bulliciosos, un centro de comercio que conectaba tierras lejanas. Fosos y murallas la defendían, junto con más de 100.000 combatientes, turcos, persas y mercenarios de todo el imperio. La vida en su interior continuaba como de costumbre. Los mercaderes debatían sobre especias en los mercados. Los niños jugaban a la sombra de las madrasas. Entre ellos estaba Aicha, hija de un erudito, con apenas 20 años. Sus ojos eran oscuros como ónix pulido, su mente moldeada por la poesía y las estrellas. Pasaba los días ayudando a su padre, Rahman, en la biblioteca, copiando textos antiguos a la luz de las lámparas. Para ella, Samarcanda parecía eterna, pero los refugiados traían noticias inquietantes. Ciudades borradas, ríos obstruidos con cadáveres. El Shah prometió refuerzos. Ninguno llegó. Una mañana, los exploradores divisaron polvo en el horizonte. La horda mongola había llegado, rodeando la ciudad, sus jinetes cerrándose como un lazo que se aprieta. Los catapultas tronaban día y noche. Dentro de las murallas, el pánico se propagó. La guarnición debatía en silencio, luchar o rendirse. Rahman, viejo y sabio, aconsejó ceder. «Estos no son hombres», dijo suavemente. «Son una fuerza de la naturaleza». Al tercer día, se lanzó una salida y fue aniquilada por una tormenta de flechas. Al quinto, la desesperación dominaba. Rahman lideró una delegación a través de las puertas, ofreciendo regalos y suplicando misericordia. Genghis Khan aceptó, pero solo en sus términos. Sus demandas eran simples, despiadadas: entregar todas las armas, todos los combatientes, todo el tesoro. A cambio, la ciudad se salvaría de la destrucción inmediata. Las puertas se abrieron. Los mongoles entraron. Se movían con un orden aterrador, no como una turba, sino como un sistema preciso. Las calles se llenaron de hombres a caballo dando órdenes. Las familias fueron arrastradas de sus hogares a plazas abiertas. Aisha observaba desde un tejado, mientras la ciudad que conocía se disolvía en un caos controlado. Los hombres fueron separados, mujeres y niños agrupados en otro lugar, sin preguntas, sin vacilación. Ese fue el momento del juicio. Las vidas se pesaban por su utilidad en lugar de por el choque de espadas. Las órdenes llegaban con rapidez. Genghis Khan ordenó el desarme completo de la guarnición. Despojados de sus armas, los soldados fueron conducidos afuera. Para la tarde, casi 30.000 habían sido ejecutados, sus cuerpos apilados como un monumento sombrío a la resistencia. Los civiles no tuvieron mejor suerte. Artesanos, ingenieros y eruditos fueron perdonados, no por misericordia, sino por su valor. Fueron encadenados y enviados al este para servir al imperio en expansión. El resto de la población fue dividida. Las mujeres, particularmente jóvenes e intactas, fueron reclamadas como botín. Aisha fue arrebatada en la multitud, separada de su padre mientras su voz se perdía entre los gritos. Los mongoles no actuaban al azar, se cumplían cuotas. Cada guerrero recibía su parte asignada. Esto era política, no deseo. Un mecanismo para recompensar la lealtad, fracturar familias conquistadas y aplastar cualquier voluntad de resistir. Rahman sobrevivió gracias a su conocimiento. Observó impotente cómo su hija desaparecía en los vastos campamentos mongoles.
Los cronistas debatirían sobre los números, pero miles de mujeres enfrentaron el mismo destino. Sus vidas fueron reaprovechadas en un sistema que trataba a los humanos como recursos. La caída de Samarcanda no fue solo la pérdida de una ciudad, fue un mensaje enviado a toda Asia. Incluso entre las ruinas, algunos sobrevivieron. Rahman fue reclutado como asesor, su mente puesta al servicio del imperio que había destruido su hogar. En silencio, observaba, anotando las debilidades de los mongoles, su dependencia de los pastos para los caballos, las enormes distancias que debilitaban las líneas de suministro. Registró todo, escondiendo pergaminos entre manuscritos saqueados. Era un pequeño acto, pero importaba. El conocimiento se convirtió en una forma de resistencia. La máquina mongola continuó, implacable. El destino de Aicha, reconstruido a partir de los relatos de sobrevivientes, nunca la devolvió a Samarcanda. Fue llevada al este, forzada a una vida dentro de la horda, dando hijos a un oficial mongol. Su mundo anterior se desvaneció en la memoria, reemplazado por una identidad impuesta a través de la conquista. El brillo del sistema mongol residía en su capacidad de absorber, convertir enemigos en aliados, disolver fronteras mediante la sangre y la coerción. El patrón resulta inquietantemente familiar incluso hoy, mientras los imperios siguen remodelando sociedades mediante reubicaciones forzadas y asimilación, a menudo justificadas bajo la apariencia de necesidad o seguridad. El costo fue intensamente personal. Desde las ruinas de Samarcanda, las fuerzas mongolas se dispersaron como fragmentos de una espada rota. Genghis Khan envió a sus hijos, Jochi y Chagatai, hacia el norte, rumbo a Urgench, el corazón del imperio corasmio. Lo que siguió pasó de una conquista calculada a algo mucho más oscuro. Un comerciante de Bujara, que había huido antes de la llegada de la horda, relató después el asedio de Urgench con una escritura temblorosa y apresurada. La ciudad, situada a orillas del río Amudarya, resistió durante meses. En represalia, los mongoles represaron el río, inundando barrios enteros hasta que los muros cedieron. Cuando se produjo la brecha, la contención desapareció. Las calles se tiñeron de rojo, y se apilaron pirámides de calaveras tan altas como los edificios. El comerciante se escondió en un sótano, escuchando a los vecinos arrastrados, gritando hacia las calles. Las mujeres fueron conducidas como ganado, muchas desapareciendo para siempre. Esto no fue una rendición ordenada como la de Samarcanda. Fue un exterminio implacable. Incluso los niños fueron masacrados en la frenesí. Algunos historiadores estiman que murieron hasta 1.200.000, aunque los cronistas a menudo exageraban las cifras. Sin embargo, la intención era inequívoca. El sistema incentivaba el exceso, el saqueo impulsaba a los soldados y el terror garantizaba la obediencia futura. Aún así, en su relato, el comerciante registró un detalle inquietante. Entre el humo y la devastación, un guerrero mongol se detuvo a admirar un pavo real capturado, sus plumas brillando al sol. Por un instante fugaz, la belleza atravesó la brutalidad. Incluso dentro de la maquinaria de la guerra permanecía un destello de humanidad. Luego, la matanza se reanudó. Los informes circulaban a través del sistema Yam mongol. Estaciones de relevo transmitiendo mensajes a través de continentes a una velocidad asombrosa. Comandantes como Subutai, brillantes y despiadados, ejecutaban órdenes con precisión exacta. El éxito traía promoción, el fracaso, desaparición. La violencia se extendió hacia el sur, hasta Merv y Nishapur. En Nishapur, la resistencia resultó fatal. Tras la muerte de un príncipe mongol, un decreto ordenó la aniquilación total.
Los sobrevivientes fueron obligados a contar cabezas cercenadas para confirmar que nadie permaneciera vivo. Regiones enteras quedaron vacías, los campos abandonados. Incluso la tierra parecía retroceder. El comerciante de Bujara finalmente escapó, disfrazado de mendigo, llevando su testimonio. Sus palabras se convirtieron en advertencias susurradas en cortes y mercados. Este era el alcance del sistema mongol, no solo ejércitos, sino una red de miedo que desentrañaba sociedades desde dentro. A finales de 1220, Samarcanda yacía sometida, pero la guerra estaba lejos de terminar. Jalal ad-Din, hijo del Shah, reunió las fuerzas restantes en el sur, atacando puestos mongoles con un valor desesperado. Por primera vez, la máquina encontró resistencia real. Genghis Khan lo persiguió implacable, cruzando ríos, desiertos y montañas. El enfrentamiento final ocurrió a orillas del río Indo. Superado en número, el ejército de Jalal luchó con la ferocidad que nace de la inminente aniquilación. Las flechas oscurecían el cielo. El acero chocaba contra acero. El rugido del río absorbía los gritos mientras los hombres luchaban entre el barro y la sangre. Genghis Khan observaba desde una colina, recibiendo informes constantes y ajustando formaciones con fría precisión. Jalal cargó repetidamente, rompiendo las líneas mongolas con pura determinación. Sin embargo, cada vez se reformaban, disciplinadas e inquebrantables. Uno a uno, sus soldados caían, abatidos, pisoteados, arrastrados por la corriente del río. El aire olía a hierro y tierra húmeda. El tiempo parecía suspendido. Finalmente, Jalal espoleó su caballo hacia el río, saltando desde la orilla y desapareciendo en el caos de agua y espuma. Escapó hacia la India. Genghis Khan observó en silencio. Luego murmuró palabras de respeto inesperado. Un padre debería tener un hijo así. Sin embargo, el campo de batalla detrás de él contaba la verdadera historia. Miles yacían muertos. El río arrastraba cuerpos corriente abajo. Este era un horror medido no en detalles, sino en escala. Un imperio yacía en ruinas. Su gente estaba muerta, dispersa o absorbida. Y finalmente apareció una grieta. La persecución había estirado demasiado las líneas mongolas. La sobreextensión reveló vulnerabilidad. Genghis Khan ordenó detener la caza y giró de regreso. El sistema cedió, pero no se rompió. Incluso mientras los ejércitos se retiraban, la devastación que habían causado continuaba extendiéndose. Las ciudades humeaban, las rutas comerciales colapsaban. Los sobrevivientes regresaban a las ruinas, reconstruyendo con cautela, conscientes de no atraer atención. En las sombras, las semillas de la resistencia comenzaron a crecer silenciosamente, no a través de ejércitos, sino mediante la memoria. Las notas ocultas de Ramán fueron sacadas de contrabando poco a poco, escondidas entre libros saqueados y libros contables de comerciantes, pieza por pieza. Conservaban los detalles que la horda buscaba obliterar, cómo funcionaba el sistema, dónde fallaba y cuál era su costo. La destrucción de Jorasán no fue solo física. Rompería la ilusión de que alguna conquista pudiera ser absoluta. Genghis Khan consolidó su control. La población sobreviviente de Samarcanda, los que no habían sido asesinados ni esclavizados, fue obligada a pagar tributo. Sus artesanías, su conocimiento y su trabajo ahora impulsaban la expansión mongola. La ciudad que una vez brilló como la joya de Asia Central se convirtió meramente en un punto de paso dentro de la vasta red de caminos del imperio. En 1227, Genghis Khan murió mientras realizaba campañas contra los Chixia. Las circunstancias de su muerte permanecieron envueltas en secreto, al igual que su entierro.
Su cuerpo fue escondido en algún lugar de la vasta estepa, protegido por el silencio y la leyenda. Sin embargo, la máquina que había construido no murió con él. Sus hijos dividieron el imperio. Ogedei se convirtió en Gran Khan, mientras otros herederos gobernaban vastos territorios que se extendían desde China hasta Persia. La marea mongola continuó su avance, arrasando Rusia, Hungría y el Medio Oriente. Reinos cayeron, capitales ardieron y los restos de Jorasán se desvanecieron de la historia. Jalal ad-Din sobrevivió un tiempo, símbolo persistente de resistencia, hasta que fue emboscado y asesinado en 1231. El poder se desplazó hacia el este. Bajo el dominio mongol, el comercio a lo largo de la ruta de la seda revivió, protegido por la ley imperial. Los comerciantes viajaban más lejos que nunca, llevando consigo ideas. Irónicamente, el mismo sistema que había destruido ciudades ahora facilitaba conexiones entre continentes. Aún así, el costo permaneció indeleblemente registrado. Cronistas persas, con la intención de glorificar a los gobernantes, documentaron en cambio la devastación. Sus palabras sobrevivieron en bibliotecas y archivos, testimonios disfrazados de historia. Siglos después, la propia tierra habló. En 1962, arqueólogos soviéticos excavaron Afrasiyab, el antiguo corazón de Samarcanda. Capa por capa, descubrieron muros carbonizados que databan de 1220, puntas de flecha aún incrustadas en las puertas, fosas comunes que indicaban la magnitud de la matanza. Un hallazgo destacó: un escondite de monedas de plata enterrado apresuradamente, congelado en el tiempo por el pánico. Dirigidas por Yuri Buryakov, las excavaciones confirmaron lo que los textos por sí solos no podían. Barrios enteros habían sido borrados. Las capas de población colapsaron. No eran números abstractos, eran vidas interrumpidas a medio aliento. Huesos y artefactos convirtieron las crónicas escritas en realidad tangible. ¿Por qué importa esto hoy? Porque expone el filo doble del poder. La innovación puede crear sistemas capaces de una eficiencia asombrosa y de una destrucción igualmente inimaginable. Aún así, la resiliencia perdura. Los humanos se adaptan, recuerdan y resisten de formas que las máquinas no pueden predecir. Los paralelismos resultan inquietantes. Los conflictos modernos aún dependen del shock y el terror, de desplazamientos y miedo, diseñados para aplastar sociedades rápidamente. Los mongoles perfeccionaron ese modelo hace 8 siglos. Las herramientas pueden cambiar, pero la lógica permanece y la verdad universal persiste. Los sistemas construidos sobre el miedo eventualmente se fracturan, el control se debilita, pero la memoria sobrevive. Las calles de Samarcanda, ahogadas en polvo, estaban destinadas a desaparecer en el silencio, su corazón vibrante reducido a un susurro. Las víctimas debían desaparecer, sus historias enterradas bajo cascos y olvidadas. No lo hicieron. Su memoria sobrevivió en pergaminos ocultos, huesos desenterrados y en una ciudad reconstruida sobre sus propias cicatrices. Y ahora viven aquí, porque has escuchado a través de la tormenta. Si esta historia te conmovió, reflexiona sobre ella y considera: ¿qué ecos de esta historia ves hoy en el mundo? Suscríbete para descubrir más relatos que se niegan a desaparecer. Al final, la máquina puede oxidarse, pero la memoria sigue cabalgando.